las redes sociales. Gobierno de México. Telereportaje. Salvador García Soto es autor de la columna Serpientes y Escaleras del Diario Universal y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Y hacemos un enlace hasta la Ciudad de México, donde saludo a Salvador. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Salvador. Emanuel, qué gusto verte y saludarte. Muchos saludos a toda la gente allá en Tabasco. Gracias, periodista crítico con amplia trayectoria en los medios de comunicación. Hoy hacemos este enlace porque muchos temas que es platicar, Salvador, lo que está pasando en México y bueno, el análisis siempre es importante. Iniciaría preguntándote si lo que estamos viviendo ya tiene que ver 100% con el proceso electoral del 2021. Todo lo que se dice y todo lo que se hace por los distintos actores llevan este sello, el 2021, Salvador. En buena parte sí, Emanuel, estamos ya marcados por la agenda político-electoral. Como suele pasar en este país, siempre los procesos electorales, por alguna extraña razón, lo contaminan todo. Y bueno, las campañas han comenzado ya, no en forma, pero sí ya en los hechos. Los actores políticos y los partidos están moviendo sus estrategias y sus líneas de acción con base en este interés de esta elección del 2021, que es una elección, ya lo sabes tú, lo has comentado, estratégica, porque está en juego la continuidad de un proyecto como el del presidente López Obrador en la mayoría de la Cámara de Diputados, que va a estar en juego en este 2 de julio de 2021, se define en buena medida si el proyecto de la Cuarta Transformación, como lo ha denominado el presidente, tiene viabilidad para una segunda mitad del sexenio. Si mantiene una, me parece que la tendrá. Si pierde la mayoría en el Congreso, esto estaría pues teniendo dificultades para concretar lo que el presidente ha llamado ya las bases de su Cuarta Transformación. Sí, definitivamente todos están movidos y marcados ya por el 2021. Escribe, por ejemplo, el regreso de personajes como Ricardo Anaya, el interés de los partidos políticos que están tratando de buscar alianzas, incluso estos movimientos como el Frena, que están hoy plantados en el Zócalo de la Ciudad de México, tienen que ver también con una agenda político-electoral. Digamos que todas las fuerzas políticas de oposición, incluidos algunos empresarios que están en contra de este gobierno, se están juntos, como alguna vez lo llamó el presidente Laboa. Yo siempre dije que Laboa como un ente real no existía, pero sí hay una conjunción de fuerzas evidentemente que se está alineando para tratar de enfrentar en 2020 de Morena y de López Obrador. Eso lo sé ya, lo vimos en un primer momento con mucha intensidad y de pronto se fue diluyendo. ¿Qué crees que pasó? ¿Es solamente un tema mediático el de Lozoya? Yo creo que lo que pasó, Emanuel, es un tema de que al presidente este golpe que le dieron con el video de su hermano Pío López Obrador lo obligó a salirse del tema. Sí que el presidente ha cedido un poco en el manejo que estaba haciendo de este tema. Es un tema judicial, ¿no? Hay que recordar que hay un proceso judicial. ¿Qué va a resultar de este proceso? La Fiscalía General de la República pidió 6 meses que concluyen en enero de 2021 para realizar las investigaciones sobre las imputaciones que hizo el señor Lozoya. Casi 60 personas están imputadas por Lozoya, entre ellas exponentes como Felipe Calderón, como Carlos Salinas de Gortari, por supuesto exsecretarios de Estado como el señor Luis Videgaray, algunos otros integrantes del Consejo de Administración de Pemex, a los senadores a los que dice que les pagó sobornos para aprobar las reformas, algunos diputados también. Es decir, este es un proceso judicial en marcha, creo yo, Emanuel. Lo que hizo que bajara el tono mediático, creo yo, según la lectura que hemos hecho, es que pues este golpe que sale del video de Pío López Obrador recibiendo dinero de David de León, una especie de mensaje en la que el presidente decide dar marcha atrás, ya no hablar más del tema como lo venía haciendo en sus conferencias mañaneras y dejar que la investigación siga su curso. Me parece que en estos momentos el caso Lozoya es una investigación judicial que está en curso y que vamos a saber en su momento por la Fiscalía General de la República qué es lo que encontró y si encontró las suficientes pruebas o evidencias de los dichos de Lozoya o si efectivamente, como algunos piensan, pues fueron solamente dichos. Hoy, por ejemplo, se
se publica, no sé si la viste, una crónica muy buena que realiza Arturo del Ángel en el portal Animal Político, en donde describe cómo fue esa primera audiencia de Lozoya. Le postraron el video por una solicitud de transparencia, el video que grabó la Fiscalía General de la República, y lo que él describe es un poco lo que ya nos imaginábamos muchos mexicanos. Lozoya declarando en una cama de hospital, en el Hospital Ángeles de Pedregal, pues él dice, se veía así un poco más canoso en las sienes, pero sin signos de enfermedad o sin signos de debilidad como la había manejado la Fiscalía General de la República. Incluso narra, se echaba por ahí un tecito, hasta una Coca-Cola de dieta, mientras estaba contándole a la Fiscalía General de la República todas estas acusaciones que lanzó en su primera audiencia. Creo que lo que va a pasar con el caso de Lozoya es, tendremos que esperar a ver qué encuentra la Fiscalía General de la República y qué informa en su momento el fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero el caso sigue, no sabemos qué tan real va a ser, dependiendo de las evidencias y de las pruebas que reúne la Fiscalía. Son las 8 de la mañana, 10 minutos, Salvador. Estamos teniendo alguna dificultad para escucharte, hay cierta interferencia, entonces para tener claridad en el audio seguimos en esta videoconferencia, pero te estamos marcando en estos momentos a tu teléfono para que pues el audio salga lo mejor posible, con mejor calidad y te podamos entender perfectamente. No sé si ya tenemos la llamada. Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Seguimos en este enlace platicando con el autor de la columna Serpientes y Escaleras, el diario Universal, con el periodista Salvador García Soto. ¿Cómo vamos? ¿Estamos ya listos? ¿Tienes por ahí ya la llamada? Salvador, ¿te escuchamos? Yo estoy aquí en la llamada. A ver, ¿estamos listos? Sí, ya te estamos escuchando por la línea telefónica, te seguimos viendo. Bien, bueno, pues muchos nombres, y ahora tú decías el de Luis Videgaray y demás, han sido puestos en la mesa. Se han mencionado varios, pero a mí me llama en particular la atención que no hemos escuchado en ningún momento los nombres de Manlio Fabio Beltrones o de Emilio Gamboa, que son dos personajes claves, operadores de sexenios y de presidentes, y en ningún momento se les menciona, Salvador. No, eso llama mucho la atención porque, bien lo dices tú, tanto Emilio Gamboa desde el Senado de la República como Manlio Fabio Beltrones fueron estos operadores importantes en el sexenio peñista, más Emilio... Perdón, Salvador, ¿podrías ponerte el teléfono más cerca para que pudiéramos escuchar bien? Porque me reportan que el audio está demasiado bajo. Entonces, ahí está perfecto. Ahora sí. Ya está perfecto. Mira, te decía, sí, tienes toda la razón. Fueron dos operadores políticos muy importantes. Operaron las reformas de Peña Nieto, nada más y nada menos, Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados en los primeros 3 años, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma financiera, y después también en el Senado de la República, Emilio Gamboa. ¿Por qué no aparecen? Es una buena pregunta, Emanuel. ¿Por qué Emilio Lozoya no los señaló? Yo supongo que debe haber alguna especie de pacto de silencio por parte de Lozoya para señalar este tipo de personajes. Son políticos de mucha experiencia, ambos, tanto Gamboa como Manlio Fabio. Gamboa gozaba de más cercanía incluso con Peña Nieto. Gamboa se convirtió en un personaje muy cercano, no solo operativamente y políticamente, sino efectivamente con Peña Nieto. Manlio Fabio tenía más una relación política de conveniencia, le operaba a Peña Nieto sus reformas, pero nunca fue totalmente aceptado por el círculo peñista, aun cuando fue dirigente nacional del PRI. Tú recuerdas que incluso tuvo que salir de ahí, renunciar después de una derrota estridente en 2016. Sí, igual que a ti me llama la atención que no aparezcan mencionados por Lozoya, porque sin duda los dos fueron parte de este proceso, sobre todo en lo que tuvo que ver con las reformas estructurales de Peña Nieto. No los mencionó. Habría que saber por qué. Algún tipo de pacto habrá entre ellos, o algo les sabrán ellos también a Lozoya como para que él haya decidido no meterse en esos terrenos. La consulta para enjuiciar a los expresidentes, hay un proyecto de la Corte que viene pues dándole el revés a lo que estaba solicitando el presidente López Obrador. ¿Qué motiva esta consulta y por qué en estos momentos? ¿Vuelve a ser el tema electoral? Vuelve a ser el tema electoral sin duda alguna. Yo creo que la consulta tiene
un claro sentido político. También al mismo tiempo recoge, me parece, un reclamo popular, Manuel. Si uno hace una encuesta y le pregunta a los mexicanos si quiere que se juzgue a 5 expresidentes de la República, me parece que todos dirían abrumadoramente que sí. Yo creo que el presidente López Obrador sabe eso, fue uno de sus temas desde la campaña, la posibilidad de enjuiciar a los exmandatarios. Ahora, el tema legal, pues habrá que ver si lo libra en la Corte. Va a ser una decisión interesante la que tome la Suprema Corte. Ya está la propuesta del ministro Luis María Aguilar, que pide declarar inconstitucional no solo la pregunta que formula el presidente para hacer esta consulta, sino la consulta misma. Dice Luis María Aguilar que viola una serie de preceptos y principios sobre garantías individuales de los mexicanos, en este caso de los expresidentes como ciudadanos de la República. Vamos a ver qué decide la Corte. Ahí va a ser interesante ver cómo está el juego de fuerzas adentro, qué ministros deciden apoyar la consulta del presidente López Obrador y qué ministros deciden votar en contra. Es un tema político indiscutiblemente, Manuel. La consulta es mucho más mucho más política que jurídica, y te lo dice cualquier especialista en derecho constitucional. Tiene un sentido al final el presidente encontró aquí una forma bastante creativa, hay que decirlo, de estar en las boletas en el 2021. Esa fue una aspiración de López Obrador desde que plantó, tú te acuerdas, el tema del referéndum de su mandato. Él quería exactamente que fuera en esta fecha de 2021. El Congreso no lo aceptó. La mayoría, en ese momento, los bloques de oposición se unieron y decidieron que no podía aparecer de algún modo el nombre de López Obrador en las boletas del 2021, porque eso evidentemente tendría un peso a favor de su partido Morena. Lograron quitarlo de esa elección, mandando el referéndum sobre revocación de mandato hacia 2022, pero ahora el presidente encuentra esta vía y él está pidiendo que la consulta se realice justo el día de las elecciones por un tema pues de organización y de costos para el Instituto Nacional Electoral, que sería el encargado. Sin duda es un tema político que le daría al presidente la posibilidad de estar presente en estas votaciones y que además levantaría pues o recogería mucho este sentimiento y este reclamo popular de que nunca en México se ha juzgado a un expresidente de la República. Sin embargo, el pronunciamiento que ha hecho el presidente López Obrador cuando conoció el sentido del proyecto que ha presentado el ministro de la Corte, el presidente de la Corte, lo han calificado algunos como una presión de López Obrador hacia la Corte para que cumplan con lo que él está proponiendo. ¿Tú lo ves así o es válido que el presidente pueda emitir su opinión más allá de las repercusiones que estas puedan tener? A ver, es válido que emita su opinión, nada se lo prohíbe, yo creo que puede hacerlo. Su opinión tiene un peso y se puede interpretar como una presión a otros poderes, indiscutiblemente también, Emanuel. Sin duda, el presidente ha dicho que él no se queda callado nada, que él dice todo lo que piensa y tiene derecho a expresarse, sí, a decir. Los ministros tienen que ser muy cuidadosos con este tema, pero indiscutiblemente este tipo de comentarios en un proceso que está en marcha, en discusión en la Corte y que seguramente se resolverá en los próximos días, pues sí introduce cierto elemento de presión, sobre todo a partir de que los equilibrios de poderes en México son muy frágiles, ¿no? Sabemos, pues, históricamente tuvimos un poder ejecutivo, el presidente omnipotente que subyugó a los otros dos poderes, al legislativo y al judicial. En estos momentos la Corte ha tomado un papel mucho más fuerte del que tuvo en el pasado y en ese sentido tiene también esta independencia. El presidente ha celebrado, incluso con una expresión que ha causado polémica, esto de la arrogancia de la libertad de los ministros, pues se refiere a eso, a que finalmente ellos pueden tomar su decisión, y yo creo que la van a tomar, Emanuel, y lo harán con una mayoría clara. ¿En qué sentido? Pues ahí sí habrá que ver, insisto, cuál de los bloques que hay en la Corte. La Corte, como todo organismo colegiado, tiene alas y tiene bloques. Hay un ala más conservadora, hay un ala más ligada en este momento a la Cuarta Transformación, hay ministros que están en medio de esos dos bloques. Yo creo que habrá que ver qué se impone, pero en las expresiones del presidente tiene todo el derecho. Tienen un peso y pueden interpretarse como una presión a los ministros, también me parece que sí, en la práctica y en la realidad, por vivir en un sistema presidencialista, pues sí hay ese efecto hacia la Corte. Digamos, no somos una democracia como la de Estados Unidos, donde la Corte
tiene plena autonomía y diga lo que diga el presidente, no va a pasar nada. Aquí no es que vaya a pasar algo, es que simplemente el que el presidente esté refiriéndose a este tema, pues significa, algunos lo interpretan como una especie de mensaje a los ministros que pudieran tener cierta afinidad con su proyecto, que son los que han entrado en los últimos meses. Pues yo creo que ahí es donde se ubica este análisis de lo que pueda o no estar interfiriendo el presidente con esta decisión. Y al final, ¿qué crees que pase? ¿Procede lo que propone el presidente López Obrador o será un revés para él? A ver, si me preguntas, creo que hoy el presidente podría tener mayoría en la Corte con este tema. No creo que las últimas decisiones que se han dado en este sentido son claramente hablan de que, no digo que el presidente controle la Corte, no como muchos afirman, pero sí tiene ya una cierta ascendencia en un grupo de ministros, incluido esta afinidad que se ha mostrado públicamente con el ministro Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Corte. Yo creo que hoy tendría la mayoría, Manuel. La pregunta es si los ministros van a validar lo que ellos mismos saben, que es un tema jurídicamente y constitucionalmente muy espinoso, pues porque sí, esto que le señala Luis María Aguilar, yo se lo había escuchado previamente a algunos expertos en derecho constitucional, algunos académicos, al propio ministro José Ramón Cosío, en alguna plática que tuve con él, el ministro en retiro ahora de la Corte. Él decía también que era difícil que prosperara una consulta como esta, tal y como está la Constitución en estos momentos. A lo mejor si un día se reforma la Constitución, ahora que ya se eliminó el fuero presidencial y se puede dar este tipo de procesos, pero creo que ahí va a ser interesante ver si la Corte opta por dar pie a algo que sería histórico para el país, como una consulta donde se pueda preguntar si se enjuicia o no a los expresidentes. Al final muchos han manejado también el argumento, Manuel, de que no sería necesaria una consulta si el presidente realmente quisiera enjuiciar o acusar de algo a alguno de los expresidentes, puede hacerlo, no hay legalmente nada que se le impida. O sea, mañana podría citar a su consejero jurídico y al fiscal general de la República y redactar una denuncia sustentada en elementos y presentarla ante el Ministerio Público para acusar de un delito a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Felipe Calderón o a Enrique Peña Nieto. A cualquiera podría acusarlo. Aquí vamos a ver qué decide la Corte, pues, porque evidentemente la Corte también sabe que detrás de esta consulta hay un tema político que toca la línea delgada de la constitucionalidad. Creo que ahí va a ser interesante ver qué define. Si me preguntas hoy día, si se votara hoy, creo que el presidente ganaría esta consulta en la Suprema Corte, pero vamos a ver al final cuál es la valoración que hacen los ministros, la mayoría de ellos, los 11 ministros en el Pleno de la Corte. 8 de la mañana, 22 minutos, sigo platicando con el periodista Salvador García Soto. Decíamos al principio, comentabas tú, Salvador, que el presidente tiene muchos frentes abiertos, todos estos personajes que pues están moviendo las cosas, pero hay quienes señalan que los frentes abiertos que más daño le hacen al presidente no son los de afuera, sino los de adentro, del propio gobierno y de su partido Morena. Sin duda, ahí tocas un tema clave. La verdad es que, mira, hace rato me preguntabas, estamos en la lógica ya del 2021, y yo te decía, sí, si uno mira a la oposición están pensando mucho más en el 2021, pero si tú miras hacia adentro, por ejemplo, Morena, las disputas en este momento tan fuertes que existen entre grupos que quieren controlar al partido, ya no se ubican solamente en el 2021, ellos están pensando incluso en el 2024. O sea, ellos están yendo más allá. En estos momentos el presidente tiene adentro un problema serio. Morena se ha convertido en un partido que genera inestabilidad al propio presidente y al gobierno, porque no ha podido dar este paso entre un movimiento amplio como el que convocó López Obrador en 2018 a volverse un partido de gobierno, un partido institucional. Esa transición no la han podido hacer, y no la han podido hacer en buena medida porque traen arrastrando vicios que vienen desde la época, muchos de ellos militaron en el PRD, y ahora traen estos vicios de los grupos, de las facciones, de las tribus que se están disputando el control del partido. Es increíble, Manuel, que llevemos más de un año sin poder resolver una elección interna en Morena, como si fuera algo tan complicado hacer una elección y sentar a un nuevo dirigente en el cargo. Ya intentaron
por distintos métodos, lo quisieron hacer vía Consejo Político, vía Asamblea Nacional, no les funcionó, el tribunal les ordenó, después de una serie de recursos que ellos mismos pusieron, los morenistas son los que han estado acusándose entre ellos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les ordenó hacer una encuesta abierta a la población, y ahora están en ese proceso, pero aún así, aun cuando la situación se va a discutir a través de una encuesta, vemos estas pugnas, estas reyertas, cada vez más subidas de tono. Porfirio Muñoz Ledo lanzándose con todo en contra de Marcelo Ebrard, porque dice que Marcelo Ebrard representa a Mario Delgado, es su jefe político, y entonces están pensando, estos grupos, o Porfirio Muñoz Ledo interpreta que si Mario Delgado gana la presidencia de Morena, como es muy posible que ocurra por lo que dicen las encuestas, pues entonces Marcelo se estaría posicionando para la candidatura presidencial del 2024. Sí creo que el presidente tiene, y a veces incluso mucho mayores, Manuel, mucho más problemas adentro en su propio partido, y bueno, a veces también en el gabinete, estas renuncias estridentes que hemos estado viendo en los últimos días, que se suman a otras que ya habían ocurrido el año pasado, pues sí te hablan de un descontrol interno en el que a veces se percibe que el presidente pues debería, muchos dicen, dar un manotazo hacia adentro y poner orden, porque sí hay un tema de verdad de mucho ruido político. Yo decía hace poco en una columna, Emanuel, que todo el ruido y toda la inestabilidad que no está generando la oposición política en México, la genera Morena, se la genera al presidente con todas estas disputas internas que terminan incluso yendo a los tribunales jurídicos y poniendo en jaque a instituciones como el INE o como el Tribunal Electoral. Así es que sí creo que el el presidente tiene problemas fuertes adentro, y que hace falta este mensaje de control. El presidente ha sido muy cuidadoso y es hasta cierto punto loable, Manuel. Es muy loable que el presidente diga que él no se va a meter a Morena, que no va a repetir lo que hicieron los presidentes anteriores, tratando de ser el jefe de un partido político. Eso está muy bien, pero uno pensaría que más allá del discurso debiera haber estos mecanismos de transmisión, estas correas de transmisión en la que el presidente, si no lo hace él personalmente, tenga operadores para tratar de controlar a estos grupos que están prácticamente desatados en Morena. Así es, son las 8 de la mañana, 26 minutos, y lo que estaríamos viendo ya también es la lucha en esta definición de la dirigencia nacional por el 2024, nada menos y nada más, Salvador. Nada más y nada menos. Creo que lo que está pasando en Morena y en los grupos dentro de la 4T sí es una lucha ya por el 2024. No sé por qué están tan acelerados, no sé por qué están tratando de ir tan adelante, pero sí, están pensando en eso, y lo ha dicho claramente en el caso de Muñoz Ledo. Pues me parece que es muy temprano, Manuel, todavía tenemos que pasar la aduana del 2021, y ya a partir de lo que ocurra ahí, entonces sí podremos empezar a ver y hablar de sucesión presidencial. Pero hoy me parece que es un exceso de los morenistas estarle abriendo este frente innecesario al presidente López Obrador, que además también, cuando tú empiezas a hablar de una sucesión, pues empiezas a hablar ya también del ocaso del actual gobierno, y creo que no le hacen ningún favor estos grupos al presidente pensando ya en el 2024. En el caso de los de Frena, de la reaparición de Anaya, de los gobernadores que se han congregado, los panistas y los de la Alianza Federalista, todos estos organismos, incluso los grupos feministas, ¿debe preocuparse el presidente López Obrador o no va a pasar más allá de? A ver, yo creo que más que preocuparse, debiera ocuparse. Yo creo que son expresiones, algunas de ellas, que tienen intereses detrás. Sí, Frena me parece un movimiento que, aunque sí está canalizando el sentir de una parte de la sociedad mexicana, esta clase media que se siente abandonada o agraviada por las políticas del presidente, que ciertamente él mismo lo dice todos los días, se están concentrando más en los grupos más vulnerables. Creo que también es poco claro este movimiento y no sabemos de dónde viene el financiamiento, si hay empresarios detrás. Yo le preguntaba hace unos días al señor Ernesto Lozano sobre cuáles eran sus fuentes de financiamiento, y pues se salía por la tangente, no daba una respuesta clara. Él decía que todo eran donaciones de la gente. Me parece que ese cuento ya nos lo sabemos. El tema es que el caso de Frena sí lo veo un poco más dudoso, pero aún así creo que el presidente tendría que estar ocupándose más que preocupándose. En el caso de las feministas sí creo que hay un tema más de fondo, Manuel. Creo que ahí el presidente ha mandado mensajes equivocados en el discurso. Y digo en el discurso porque en los hechos uno ve que este gobierno
gobierno, efectivamente, en los números es el gobierno quizás más paritario que hayamos tenido en la historia de México. El número de secretarias mujeres en el gabinete es quizás el más alto, hablamos casi del 50%. El presidente ha promovido en todos los foros esta igualdad, esta equidad. Y hay políticas públicas que lo sustentan, el apoyo a víctimas, etcétera. El tema es que cuando el presidente habla de estos temas, sí ha transmitido la sensación de que no le está dando el justo valor a estos reclamos. Y hay que recordar que Manuel, no es un tema de México. La ola feminista viene recorriendo al mundo desde hace ya varios meses y ha encontrado estos canales de expresión en grupos, en colectivos que si bien sus métodos son cuestionables, estas manifestaciones violentas, estos afanes por destrozar lo que encuentran a su paso, pues yo no lo justifico, porque uno sabe que siempre el derecho a la protesta y a la manifestación debe estar limitado por el daño a terceros, pero la realidad es que cuando ves las cifras de feminicidios que siguen ocurriendo en el país, cuando te enteras de este tipo de historias de mujeres asesinadas brutalmente, que son a las que les son cegadas la vida, nada más en Morelia acaba de pasar el caso de esta maestra de 21 años que estaba recién estrenándose en su profesión y que es atacada y asesinada por un joven de 18 años. Este tipo de violencia sí me parece que está generando estos movimientos, más allá de las mujeres que se expresan en estos colectivos en las calles. Creo que hay un sentimiento atrás de las mujeres en México por esta violencia que no ha captado bien el presidente. Ahí sí creo que es un tema que debiera ser muy cuidadoso el presidente en mandar mensajes correctos y en tratar de acompañar a estos grupos más que en estarlos cuestionando o confrontándose con ellos. Salvador García Soto, integrantes del gabinete, algunos de ellos comentan en corto que le tienen miedo al presidente y que no se le dice toda la verdad. Y esto a mí me lleva también a pensar que no terminan de conocerlo ni entenderlo. Sí, hay mucho esa percepción, incluso cuando uno habla de ciertos grupos, con ciertos grupos te dicen que a veces las reuniones de gabinete son así, no hay este intercambio fuerte que uno pensaría que debe haber en un gabinete que decide asuntos tan importantes como los de un país. Sí dicen que es más el mecanismo de se le informa al presidente de los temas, el presidente los ve, los valora, en algunos casos les dice qué hacer o les da alguna respuesta, en otros casos dice, veanlo ustedes. Yo creo que tiene que ver con el estilo del presidente, y lo dices tú bien, tal vez muchos de ellos no entienden a López Obrador, no lo conocen a fondo y se van con esta imagen de que es un presidente que no acepta comentarios, que no escucha. Yo lo que he escuchado de algunos miembros del gabinete es que el presidente te escucha si sabes llegarle, si sabes cómo comentarle las cosas y sabes cómo presentárselas. Supe de un colaborador muy cercano que me decía una vez, a ver, sí es difícil a veces convencerlo de algunas cosas. Él me platicaba, ya tuve la experiencia, en una ocasión me pidió que le hiciera un estudio y yo le contesté que eso no era posible, que estaba mal por esto y por esto y por esto. La molestia fue fuerte y le dijo, a ver, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que lo hagas. Y lo que dice él, yo lo que aprendí es que la siguiente vez que me pidió algo así, que yo sabía que no tenía viabilidad, lo hice y se lo presenté. Cuando se lo presenté empezó a ver las consecuencias de lo que yo mismo le describí ahí, esto se va a hacer así, pero la consecuencia va a ser esta. Entonces me dijo, oye, esto no puede ser, no es lo que yo te pedí, bueno, es lo que usted me pidió, pero yo le estoy señalando lo que está pasando, o lo que pasaría si se aprueba algo como lo que usted está proponiendo. Y la respuesta me dijo, entonces no lo quiero. Entonces yo creo que coincido contigo en eso, Manuel. Yo creo que muchos no lo conocen y se quedan con esta imagen de que es un hombre que no escucha, de que es un hombre que no acepta opiniones contrarias, cuando en realidad pues deberían, si están ahí en su equipo, pues encontrar la forma de hacer su trabajo. Ayer yo escuchaba un llamado de algunos políticos que decían, a ver, los miembros de la ministra tienen también que hacer su trabajo, y yo coincido, en este gobierno todos los temas inevitablemente terminan rebotando en el presidente, todos los motivos de crítica terminan llegándole al presidente, y los secretarios de Estado a veces parece que no existieran. Muchos de ellos les han dicho floreros porque efectivamente a la hora de entrar a los temas y a la hora de participar en el debate público se abstraen, no quieren intervenir, y yo creo que es un tema de pues esto que mencionas, de no saber, no entender el estilo de su jefe y no adaptarse a ese estilo,
tratando de ayudarlo y no simplemente tratando de conservar el cargo. Y los cambios que no llegan, los que se han dado, responden a circunstancias específicas y esto hace que de pronto el presidente se vea solo, porque no todos están en la misma sintonía, en la misma dinámica, como bien lo mencionas. ¿Son urgentes los cambios? ¿Crees que los va a hacer el presidente López Obrador? A ver, son urgentes hace tiempo, yo creo, y el que no haya habido estos cambios, el presidente decidió irlos posponiendo. Creo que se ha manifestado en estas rupturas, porque no podemos llamarlas de otro modo, que se han dado en el gabinete, salidas muy atropelladas, como la que tuvo Víctor Manuel Toledo en el medio ambiente, o la que tuvo el secretario de Comunicaciones, o recientemente la renuncia de Jaime Cárdenas al INDEP. Yo creo que sí, el presidente debería sentarse a revisar, él mismo lo ha dicho, quienes están pues totalmente a favor de su proyecto, quienes dan la capacidad para estar a la frente de un cargo, y debería de haber un ajuste del gabinete. Estamos ya llegando a la mitad del sexenio el próximo año y creo que sería un momento oportuno para que el presidente revisara estos perfiles. Ahora, el tema, Manuel, que a veces interfiere un poco es esta decisión del presidente de privilegiar, y lo ha dicho así, la honestidad por encima de la capacidad o la trayectoria. Creo que eso no le ha dado buenos resultados. Hay casos pues donde el caso de Jaime Cárdenas, pues él se quejaba de que no había dado el ancho para el cargo, pero bueno, es un cargo en el que él lo colocó, y así hay otros casos donde uno de verdad conoce a funcionarios que pueden ser muy bien intencionados y pueden ser gente muy honorable y muy honesta, pero no tienen el conocimiento del área que están representando, y eso provoca problemas a la hora de que el gobierno tiene que funcionar y tiene que resolver ciertos temas. Creo que sí, los cambios eran necesarios hace rato, Manuel. El no haberlos hecho, creo que se han expresado y se han dado estos movimientos abruptos en el gabinete, y entiendo que lo que va a hacer el presidente ahora, lo acaba de declarar hace unos días, es dejar que los que quieran irse a buscar un cargo popular se vayan, y a partir de eso pues hará movimientos en su gabinete. Pero sí, el presidente ha utilizado una lógica que incluso no es nueva. El propio Peña Nieto era muy reacio a hacer cambios en su gabinete, lo decían sus cercanos, y mantenía gente que ya estaba incluso muy desgastada. Creo que López Obrador ha caído también en ese tema. Por alguna razón, los presidentes en México, y esto es histórico, no es propio solo de López Obrador, interpretan que hacer movimientos o cambios en su gabinete es como una señal de debilidad, cuando yo creo que debería ser lo contrario. Manuel, tú tienes un equipo de trabajo que te apoya en telereportaje, que por cierto, felicidades por sus 62 años. 62 años, gracias. 62 años. A ver, no se entendería un programa como el tuyo con esta penetración que tienes en la audiencia, con esta antigüedad, con esta duración en la preferencia del público, si no fueras haciendo ajustes a tu equipo de trabajo, si no fueras diciendo no funciona, hay que cambiarlo. Acá la lógica en los gobiernos de México y en los presidentes suele ser contraria, suele ser de pensar que si yo muevo a tal secretario, estoy diciendo que estoy débil. Creo que hay una mala interpretación en ese sentido, y el presidente ha acusado también esta mentalidad de decir yo no hago cambios porque todo está bien y no necesito hacer cambios. Creo que los cambios son necesarios porque no contratas personas infalibles, y en muchos casos también el gobernante tiene que reconocer que se equivoca cuando elige algún cuadro y no le da los resultados esperados. Salvador García Soto, a pesar de todo ello, de todo lo que estamos viendo, de todas las dificultades, las encuestas rumbo al 2021 le dan la ventaja a Morena. ¿Cómo interpretar esto? A ver, yo creo que tiene dos lecturas. Una, que a pesar de todos los problemas, como bien lo mencionas tú, y lo dicen también las encuestas, la popularidad del presidente se mantiene, si no ya a los niveles históricos o de fenómeno con los que arrancamos el sexenio del 80%, pues todavía para su gobierno tiene una popularidad aceptable. Vaya, ya está en niveles, digamos, similares a los que tuvieron sus antecesores para un segundo año, ya casi entrando al tercero, está ya en los mismos niveles, pero todavía tiene una fuerza y una base social importante que lo respalda. Y eso que es lo que creo que se refleja. Creo que Morena está todavía viviendo de la imagen y de la popularidad del presidente. Hace rato te decía yo que Morena ha sido incapaz de dar este paso y de
de convertirse en un verdadero partido político y en esa medida pues sigue dependiendo, como fue desde el inicio, de la figura de López Obrador. Hay partidos que se forman en torno a una especie de caudillo, y es el caso de Morena. Morena se formó por la fuerza y por el carisma y por el movimiento de López Obrador, y no ha podido dar esa transición. Por eso, pues Morena se mantiene alto, me parece, y esa es una parte de la explicación, porque mientras el presidente mantenga este apoyo y este respaldo, Morena también lo mantendrá. Está directamente vinculado una cosa a la otra. Ahora, la otra explicación, Emanuel, es que la oposición en México pues tampoco está haciendo su trabajo. O sea, tenemos una oposición, hay que decirlo, muy debilitada, sin liderazgo, sin figuras que estén pues haciendo lo que en su momento hizo López Obrador en el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, canalizando y capitalizando este descontento en algunos sectores de la sociedad. Normal, pues, porque todos los gobiernos tienen un desgaste, y lo está teniendo también el de López Obrador, pero no hay esas figuras, esos liderazgos que estén canalizando esto. Tenemos partidos muy débiles, el propio PAN con un liderazgo pues muy pequeño, como el de Marco Cortés, o el PRI totalmente desdibujado, con un presidente que prácticamente desapareció después de que le sacaron ahí un reportaje hablando de sus propiedades con Alejandro Moreno. El PRD pues es ya un asunto casi de testimonio nada más, lo que queda del partido, y Movimiento Ciudadano, que trae esta lógica un tanto de crecer, de convertirse en la segunda o tercera fuerza política del país, pero que también no logra pues dar ese paso. No es un partido nacional todavía, están buscando serlo, pero es un partido que tiene fuerza regional, sí, en Jalisco, sí, en algunos municipios, en algunas regiones del país, pero no tiene esta presencia nacional. Así es que, pues eso también juega en favor de Morena, Emanuel. También, si tú no tienes un rival enfrente, pues es como si metes en la cancha al América y le pones un equipo malo enfrente, pues va a lucir como un gran campeón. Si le pones un rival de peso, pues entonces las cosas se van a emparejar. Creo que en la oposición ha faltado ese peso político y ese tamaño que no están teniendo todavía el día de hoy. Hacia eso apunta lo que salió a hacer el señor Ricardo Anaya al anunciar su regreso a la vida política. Está sacando videos en los que empieza a cuestionar duramente al gobierno de López Obrador, y creo que su estrategia es esa, tratar de convertirse en este líder opositor que capitalice y canalice la inconformidad social en contra del gobierno. Vamos a ver si lo logra. Habrá que ver si tiene el tamaño el señor Anaya, y si logra vencer estos estereotipos pues un tanto, digamos, de su imagen un tanto privilegiada que le fueron haciendo. Sí, ¿no? Se concluyó con algunas decisiones. Sí. Él también, acuérdate que se llevó a los hijos a Atlanta, ¿no? Para que aprendieran inglés. O sea, él también se ha dado esta imagen un poco de ser una persona de cierto nivel social. Pues eso no jugaría mucho a su favor a la hora de tratar de hacer un liderazgo contra un líder social como es López Obrador. ¿En dónde ubicas tú que proviene la fuerza de López Obrador? ¿Radica esta fuerza en sus programas sociales, en su estilo, en su presencia de comunicar en la mañanera, en redes sociales, rompiendo esquemas? ¿Dónde está la fuerza de López Obrador? Creo que hoy todavía, como fue al principio, está en eso que mencionaste, en todo eso conjuntado, en que es un político que sí rompió esquemas, rompió paradigmas, que a la hora de comunicar rompió con estos estereotipos y estos rituales solemnes de la política mexicana, y se dedicó a hablarle al pueblo, a la gente a la que, digamos, él sabe claramente además son sus votantes. López Obrador ha sido muy cuidadoso en cuidar a este sector de la población, que es el que lo respalda y lo apoyó en el 2018. Ciertamente en el camino, Manuel, ha ido perdiendo este componente amplio que llegó a tener en el 2018 y que en buena medida le dio la victoria contundente en la presidencia, porque López Obrador históricamente venía manejando una base de votantes, algunos lo calculan en 13 millones, hoy algunos hablan de 15, pero los otros 15 millones de los famosos 30 millones que tuvo en 2018, pues eran este otro sector, más de clase media, más gente profesionistas que vieron en él una posibilidad de cambio real en el país, un cambio de régimen.
muchos de esos sectores se han ido desencantando y se han ido haciendo a un lado, son los llamados decepcionados, pero a su base, a la base política más dura de López Obrador, me parece que esa sigue sosteniendo esta fuerza que tú mencionas, y es todo lo demás. López Obrador sigue siendo un comunicador, el político que quizás mejor comunique en este momento en el país, y quizás en los últimos tiempos, sigue teniendo este carisma social, a pesar del desgaste, porque yo insisto, es inevitable pensar que todos los gobiernos tienen un desgaste, y esta fórmula de las mañaneras, por ejemplo, que sigue funcionando, que sigue siendo un vehículo, yo diría incluso más de imagen y de propaganda que de información, pero que funciona para el objetivo que se han planteado, pues a veces tiene también ya sus desgastes. Hay sectores que ya no la ven bien, pero hay sectores que siguen consumiendo lo que ahí se dice y lo siguen viendo como una verdad, dijo el presidente recientemente, a ciegas. Creo que es un poco todo esto combinado. Sí mantiene esta fuerza, sí mantiene este carisma social, pero también a veces creo que hace rato comentábamos estos movimientos que están surgiendo de los grupos feministas, creo que el presidente tendría que pues un poco volver a sus orígenes y bajarse un poco al nivel de estos grupos, no solo pensar en sus clientelas políticas, que son importantes, sí, son los grupos más vulnerables del país, indiscutiblemente. Cuando el presidente dice, yo solo voy a apoyar a estos sectores, uno no puede estar en contra, porque son los grupos que más necesitan la ayuda del gobierno. Pero también cuando se empieza a descuidar a otros sectores, cuando empieza a haber escasez de medicamentos en los hospitales para niños con cáncer, cuando empieza a haber falta de apoyos a pequeñas y medianas empresas, pues también hay sectores que se sienten desprotegidos o abandonados por el gobierno. Ahí es donde creo que viene este desbalance. Pero me parece que la fuerza de López Obrador en este momento se centra en todo lo que dijiste. Es un político que sigue rompiendo paradigmas, que sigue gobernando y comunicando de una forma en la que no lo había hecho ningún otro presidente, y que sigue teniendo este apoyo todavía de una base social dura que todavía le daría, como bien dices tú, para ganar una elección como la del 2018 en estos momentos. Finalmente, Salvador García Soto, hemos visto que la lucha contra la corrupción ha sido la bandera del presidente, pues desde campaña, como presidente electo y ya en funciones. Es un tema que trae. Sin embargo, salió el video o los videos, y lo mencionabas tú hace un momento, de su hermano Pío con David León, y hay quienes dicen, hay otros videos con otros personajes cercanos al presidente o involucrados con Morena. ¿Tú crees que todo esto se le pueda derrumbar su bandera contra la lucha contra la corrupción por estos videos que se puedan exponer en próximas semanas rumbo al 2021? Por lo menos así se espera. Sí, es un tema de verdad que yo creo que se exploró poco el impacto que tuvo este video, Emanuel, porque fue bastante claro el cambio de actitud que tuvo en su momento el presidente, tú lo decías, sobre el caso Lozoya, después de haber estado, yo diría, usando una expresión, matraqueando el caso Lozoya desde las mañaneras, diciendo, vean este video, vean cómo hacían la corrupción, cómo era la gran corrupción desde el género de Peña Nieto. López Obrador tenía en sus manos efectivamente la posibilidad de desenmascarar y demostrar además gráficamente, que no es menor, esta corrupción que imperó en el sexenio pasado. Pero de pronto viene este golpe, me parece que fue un golpe seco, por el personaje que involucraba. Pues por un lado estaba su hermano más cercano, con el que mayor relación tiene, y que además ha fungido como una especie de operador político de él en el sureste del país, y por otro lado estaba un joven político como David León, al que el presidente había venido impulsando de la nada, lo hizo coordinador nacional de protección civil, un joven. Yo conozco a David León, muy eficiente, muy estructurado, muy trabajador, pero bueno, esta combinación y lo que se veía en el video, Emanuel, en momentos en que el presidente estaba mostrando videos donde efectivamente se daba dinero a los operadores de los senadores de la República, pues vino a pegar, muchos dijeron, en la línea de flotación del discurso de la corrupción. Exactamente, el presidente ha sido su principal bandera política, y acá no se pudo explicar bien. Hay una investigación en curso, entiendo que ya incluso declararon, tanto Pío López Obrador como David León ya declararon en la Fiscalía General de la República, porque hay que reconocer que el presidente ordenó una investigación inmediata y pidió incluso pues que se investigara y que se actuara contra quien se tuviera que actuar, incluido su hermano. Si esto llega a ocurrir, si llega a haber alguna
acusación a su hermano por un delito electoral, que es lo que se puede interpretar de lo que se ve en ese video, dinero que estaba financiando a un movimiento político. El presidente dijo en su momento eran donaciones, pero al final pues no se puede saber bien a bien quién donó ese dinero. Sí se sabe que era para la causa del movimiento López Obradorista, y creo que sí, eso fue un golpe fuerte. No anula el discurso de la corrupción. Yo creo que el discurso de la corrupción todavía tiene vigencia y validez en México, porque la gente, son muchos años de frustración de ver cómo la corrupción en México no se castigaba, pero creo que tendría ahora que ser, pues que le sube el estándar al presidente, que si quiere continuar con este discurso y quiere que los mexicanos sigamos creyendo en su lucha contra la corrupción, tendría que empezar a tomar decisiones muy duras y ejemplares. Una de ellas, por ejemplo, sería el que fuera castigado su hermano por este video, algo que algunos piensan que sí va a ocurrir en su momento, Manuel, y le daría al presidente esta autoridad moral para decir que, a ver, yo sí actúo contra la corrupción aún dentro de mi propia familia. Va a ser interesante en qué termine ese caso, y puede o validar y legitimar todavía más el discurso anticorrupción de López Obrador, o puede también echarlo por la borda, según lo que se decida en esa investigación que ya está en curso. Salvador, agradezco mucho tu tiempo, estos minutos para platicar con el auditorio de Telereportaje. Un gusto, Emanuel. Saludos a toda la gente allá en Villahermosa y en Tabasco. Un abrazo. Muchas gracias. Es el periodista Salvador García Soto, es columnista, autor de la columna Serpientes y Escaleras del diario El Universal. Son las 8:49. Hacemos pausa.